Damos inicio a este bloque de conferencias con el tema Vínculos entre comercio, democracia y pobreza, retos conceptuales, canales de transmisión, evidencia empírica. Expondrá en esta ocasión Julio Guzmán, economista encargado de comercio internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Su exposición será comentada por José Morandé, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y por José Durán, investigador de la CEPAL. Con mucho agrado, entonces, queda con ustedes Julio Guzmán. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Julio Guzmán, yo trabajo en el departamento en el sector de integración y comercio del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Quiero agradecer a los organizadores, en particular al Foro Valparaíso, a la Pontificia Universidad Católica y también a la representación de El BID, que hoy día nos acompaña el señor Jaime Sujoy, el representante, y Paola Robles. Bueno, me pidieron el día de hoy hacer una revisión de la evidencia empírica sobre la interacción entre las tres variables que hoy día vamos a conversar, que es libre comercio, democracia y pobreza. Y bueno, voy a tratar de hacer un ejercicio bastante duro, que es poner de un lado mis creencias personales y mostrarles exclusivamente en forma muy neutral y objetiva qué es lo que se sabe hasta el día de hoy en términos de la interacción de estas variables, qué es lo que la literatura dice y cuáles son los resultados cuantitativos, las limitaciones y lo que se sabe sobre esto. Entonces, en primer lugar, esas son las tres variables de nuestro interés. Y hay una serie de literatura o varios grupos de literatura que han tratado de resolver cuáles son las relaciones entre esas tres variables. Y las interacciones son muy complejas. En primer lugar, existe un impacto del comercio en la democracia. Y ahí tenemos algunos papers que nos dicen fundamentalmente que el libre comercio es más que el traslado de bienes y servicios. Y el comercio implica fundamentalmente un movimiento de información, flujos de información, cambio tecnológico, etc. Y este flujo de información hace que mucha gente tenga, digamos, conocimiento sobre los eventos que están pasando a nivel global, etc. Y esto de alguna forma induce o genera un cambio en su percepción sobre la política, ¿no? Y estos papers fundamentalmente descansan en esa tesis, que el libre comercio a través de la información hace más consciente a la población y por lo tanto tiene un efecto en los valores democráticos. Sin embargo, también hay literatura que habla sobre el efecto de la democracia en el comercio. Y ahí tenemos también algunos papers más influyentes, en lo que dicen fundamentalmente es que los gobiernos democráticos, la sociedad es mucho más consciente de los beneficios y los grupos están cada vez mejor representados. Entonces, un ejemplo claro son los consumidores que, por ejemplo, demandan cada vez mayor apertura comercial porque quieren productos pues, más baratos, quieren más diversificación. Y por otro lado, los productores también, porque la producción se ha globalizado. Ya no estamos hablando de cadenas productivas territoriales, sino cadenas productivas globales. Y en ese aspecto, pues muchos productores requieren insumos importados y por lo tanto la liberalización comercial es un buen negocio para ellos. Entonces, esa es una forma en cómo la democracia, a través de una mayor representatividad, puede afectar el comercio. Hay otro bloque de literatura que habla también de los efectos de la democracia en la pobreza. Y ahí tenemos también algunos papers representativos en donde dicen que la democracia, por ejemplo, a través de la representatividad de la gente evita que hayan desastres sociales, como por ejemplo hambrunas o conflictos que lleven a casos de crisis social. Por ejemplo, tenemos el paper de Sen, de Amartya Sen, el premio Nobel, que hace un recuento histórico y él dice que en toda la historia de la humanidad no ha habido una sola hambruna que se haya dado en una democracia, que todas las que han ocurrido han sido bajo dictaduras y que esa es una muestra que la democracia en el extremo no genera estos desastres sociales. Y la explicación es porque los grupos sociales en una democracia, por más mínimamente que estén representados, nunca van a permitir una crisis como esta. Roderick también tiene un paper espectacular, es un profesor de Harvard, y él habla que la democracia paga mejores salarios, ese es el título del paper.
Y él descansa sobre la hipótesis que en democracias los trabajadores se pueden organizar mejor a través de sindicatos y por lo tanto tienen un mayor poder de negociación, lo cual no ocurre bajo las dictaduras. Pero también tenemos una literatura que habla sobre la pobreza en la democracia. Y esto es un efecto más directo y fundamentalmente es que cuando los países comienzan a generar mayor niveles de ingreso, entonces la educación crece proporcionalmente. Y como la educación crece, también aumenta la conciencia por valores en general y uno de ellos es el valor democrático. Lo que más se sabe y donde literatura más abundante existe es en comercio y pobreza, que es el área justamente de mi expertise, y en donde en el banco hemos publicado ya varias cosas, entre ellas un libro en donde describimos fundamentalmente los 100 papers que uno debería de leer sobre comercio y democracia para tener una idea de qué es lo que pasa. Y ahí tenemos varios papers muy influyentes, Dollar and Cray, que dice que el efecto en la pobreza, el efecto del comercio en la pobreza es positivo. Y tiene pues un paper muy controversial, financiado por el Banco Mundial, Salah y Martín, que habla fundamentalmente de esta creencia en los efectos dinámicos del comercio. Es decir, el comercio no solo es bueno por este concepto de ventajas comparativas, sino también es bueno porque genera pues efectos dinámicos en el largo plazo, que son, por ejemplo, cambio institucional. Los tratados de libre comercio vienen atados a cláusulas que a uno le permiten desarrollar las instituciones. El comercio viene atado al cambio tecnológico y, por lo tanto, a un aumento de productividad en el largo plazo, etcétera. Y bueno, y Rodrik, que escribe un paper fabuloso, haciendo añicos los dos primeros papers, ¿no? Bueno, el paper de Salah y Martín es más posterior, pero él venía pensando esto desde hace mucho tiempo. Y Rodrik, pues, menciona que no es posible pues, calcular los efectos en el comercio y la pobreza porque esto depende de muchísimos canales y de condiciones preexistentes que luego vamos a conversar en adelante. Y finalmente también existe una posible vinculación entre comercio y pobreza. El paper más conocido que menciona esta relación es de Franklin Rommel, y donde dice que claro, cuando los países van siendo menos pobres, se van comenzando a liberalizar más. ¿Y esto por qué? Porque se van industrializando y conforme se van industrializando tienen la necesidad de comenzar a colocar sus productos en bienes en mercados extranjeros. Entonces la industrialización viene atada a una presión por liberalizarte más para poder colocar los productos en el mercado externo. Pero este esquema no resuelve la pregunta de mi presentación de hoy. Yo no estoy interesado en la relación de comercio y democracia, democracia, pobreza y comercio. Yo estoy interesado en otra cosa, que es esta, que ¿es la democracia un entorno favorable para que el comercio tenga impactos en la pobreza? Es una pregunta totalmente distinta y muy específica. Por eso que quise poner primero el primer slide para que tengan claro dónde mi presentación va a estar concentrada. La pregunta que yo me quiero hacer es la siguiente: ¿es la democracia un entorno favorable para aprovechar las oportunidades de libre comercio en materia de reducción de pobreza? Es decir, ¿la democracia y el comercio son socios en la lucha contra la pobreza? Que es fundamentalmente el título de mi presentación. Es una pregunta muy distinta. Y para eso tengo que hacer, el approach es bastante simple, pero el reto muy grande. Lo que tengo que hacer primero para resolver esta pregunta es, primero, analizar en detalle los canales de transmisión entre comercio y pobreza. ¿Cómo es así que el comercio afecta a la pobreza? Y segundo, tengo que discutir, bueno, y una vez que identifiqué esos canales, ¿cómo la democracia hace que esos canales se expandan o se reduzcan? Y de esa forma voy a saber cómo la democracia puede amplificar los beneficios o reducirlos, ¿no? Podría yo decir, por ejemplo, que la democracia es como la avena Quaker, ¿no? Que lo que hace es que la sangre pueda diluir con mayor rapidez y fluidez al corazón o no. Esa es la pregunta realmente. Y finalmente presentarle evidencia empírica si lo que digo en el punto 1 y 2 es cierto. Esa es la estrategia para el día de hoy. Ahora, ¿qué consideraciones importantes tengo que darles antes del análisis? En primer lugar, que hay argumentos a favor y en contra de que este contexto es cierto o no. Y es increíble, pero la pasión con la que se habla sobre este tema es quizás mayor que la que se habla cuando hablamos de fútbol, ¿no? Todo el mundo habla sobre el impacto de la globalización y cómo la globalización tiene un efecto en la pobreza o no, si la democracia ha ayudado o no. Tenemos esta doctrina fundamentalmente de la administración Bush que decía que la democracia y comercio son dos partners, son dos socios, pues son dos gemelos, ¿no? Que no podemos ineludir y que nos traen todos los beneficios positivos.
Y tenemos en contra de la globalización y en contra de este esquema también voces muy respetadas, ¿no? Hay un libro que es World on Fire, que es del profesor de Columbia University, que no es pues un revolucionario ni mucho menos, en donde plantea que esta interacción en realidad no se da, pues, y que él menciona 10 estudios de caso, sobre todo en Asia, en donde dice pues, que la democracia con el libre comercio ha sido fatal para la sociedad en esos países, ¿no? Y fundamentalmente porque la democracia ha llevado a que grupos mayoritarios marginados ahora comiencen a tomar el poder y comiencen a tener una suerte de revancha con las élites en esos países. Entonces no está claro, pero es poca la evidencia empírica. En segundo lugar, pues que se habla demasiado, pero en realidad es poca la evidencia empírica que existe. Para comenzar, es altamente difícil entender la relación entre comercio y pobreza. Eso ya es lo suficientemente difícil para ahora añadirle cómo la democracia puede afectar esta relación. Y obviamente tenemos muchos problemas de data y problemas metodológicos. Uno de los problemas más importantes para cuantificar la importancia de la democracia son la disponibilidad de data, de variables. Existen dos variables en el tiempo más conocidas como el Polity4 y el Freedom House Indicators, que es una variable que tiene como 40 años de cobertura, pero es una variable muy general, es decir, la democracia involucra muchísimas dimensiones, es un concepto multidimensional. Y tratar de agregarlo en un solo índice es muy complicado y nos podría llevar a cualquier conclusión. Y las series y las limitaciones metodológicas. Bueno, entonces voy a seguir esta estrategia. Voy a primero contarles cuáles son los canales de comercio y pobreza, luego vamos a hablar sobre cómo la democracia puede amplificar estos canales de transmisión y unas conclusiones finales. Bueno, en primer lugar, antes de discutir los canales de transmisión, siempre es necesario saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de pobreza, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de desigualdad, sueldos, empleo, necesidades básicas. En este análisis vamos a hablar de pobreza como la población por debajo de la línea de la pobreza, que es la población que gana un ingreso que es inferior a una canasta básica mínima de sobrevivencia. Y cuando hablamos de apertura comercial también hay mucha discusión. Globalización, hablamos de TLC, inversión extranjera, ¿de qué estamos hablando concretamente? El día de hoy vamos a hablar como apertura comercial de liberalización comercial entendida como rebaja arancelaria. Y hago estas precisiones antes de seguir porque, por ejemplo, una conversación típica de dos amigos que se reúnen en un bar a tomar una cerveza es, oye, ¿la democracia aumentó la desigualdad o la disminuyó? Uno dice, la aumentó. Y el otro dice, no, estás equivocado, la disminuyó. En realidad, los dos tienen la razón, porque la globalización hizo ambas cosas. Depende de cómo definas desigualdad. La desigualdad bajó cuando tú tomas a cada país como unidad de observación. Y gracias a la entrada de China y la India y los países del sudeste asiático, efectivamente la desigualdad bajó a nivel nacional. Pero cuando tú calculas la desigualdad dentro de los países, en promedio la desigualdad aumentó, pues. Y esto tiene razones también muy específicas. Entonces es muy importante saber de qué estamos hablando para que esto no sea un debate de sordos. ¿Qué dice la teoría? Y esto lo voy a contrastar luego con la realidad. La teoría habla de dos tipos de impacto del comercio en la pobreza. Un impacto en el nivel de ingreso, que es un impacto de solo una vez, y que es fundamentalmente basado en los principios de Adam Smith y David Ricardo. Esta suerte de que hay una mano invisible que todo lo resuelve y el libre mercado pues es la solución perfecta para todos nuestros problemas. Y David Ricardo, que construye sobre esta tesis y habla de la ventaja comparativa, es que si además a eso le añadimos que dos países se liberalizan y comienzan pues, a comerciar entre cada uno de ellos, va a pasar una cosa fenomenal. Un país se va a especializar en un producto, el otro en otro, y por lo tanto los dos van a ser magníficos especializando en cada cosa, y los salarios van a aumentar en el país pobre y la remuneración al capital en el otro también. Bueno, ¿cuál es? Ese es en el nivel de ingreso. Y hay una nueva teoría del comercio, que es relativamente reciente, 15 años, 20 años atrás, que ya no habla de los efectos de golpe de una sola vez, sino efectos dinámicos en el tiempo. Cómo el comercio puede reducir pobreza en el tiempo. Y ahí tenemos los efectos dinámicos que les comentaba, aumentos en la productividad, mejoras en el cambio tecnológico, cambio institucional, etc. ¿Cuál es el problema de este esquema? El problema es que Adam Smith, cuando habló de la mano invisible,
Abajo puso una nota al pie de página diciendo todo lo que digo arriba se cumple siempre y cuando estas 6 condiciones se cumplan a su vez. Y ahí hablamos pues de información, que la información tiene que ser perfecta, que tiene que haber abundancia de ofertantes y demandantes, que no pueden haber oligopolios, etcétera, etcétera. Y David Ricardo a su vez cuando hablaba de esto también puso una nota al pie de página y dijo, bueno, lo que digo arriba se cumple siempre y cuando los países sean idénticos, ¿no? Y lamentablemente no es que los principios estén mal, es que estamos mal en interpretar los principios. Y con la nueva teoría del crecimiento no hay evidencia empírica que realmente lo soporte todavía. No porque no sea cierto, sino porque no tenemos data para poder comprobarlo. Y los más, que con más fervor defienden esta tesis es Bhagwati, que es un profesor de la Universidad de Columbia, y Salah Martín, que también es de la Universidad de Columbia. Sin embargo, esto parece contradecirse con la percepción que se tiene sobre el libre comercio. Al parecer, los principios no hacen un match con la realidad. Tenemos ahí los años 2002 y 2007 y cada uno de los puntos representa un país y cuál es el porcentaje de la población que está a favor. Entonces el punto, por ejemplo, amarillo inferior, te dice que en el 2002 el 20% de la población estaba a favor de la integración económica, del libre comercio. Y el 2007, después de 5 años, la aprobación, por llamarlo de alguna forma, bajó a 7-8%. Entonces, es claro ver que una mayor cantidad de puntos amarillos están hacia el lado derecho. Es decir, en general, en los últimos 5 años, o a partir del 2007, la percepción sobre el libre comercio comienza a deteriorarse a nivel local. Y en América Latina pasa igual. La percepción sobre la integración económica también se deteriora. El aumento de las exportaciones, si tratamos de encontrar alguna explicación por esta percepción, vemos que no existe ninguna relación entre el aumento de las exportaciones y la población a favor del libre comercio. Están totalmente desconectadas, cuando debería ser que los países que más crecen en exportaciones deberían de favorecer más el libre comercio, porque esto debería tener un impacto en la pobreza o en los indicadores sociales. Y no existe ninguna correlación, es una nube de puntos que no te dicen nada. Y cuando vamos ahora un paso más adelante y vemos que si existe alguna relación entre el comercio y reducciones en la pobreza, pues peor, ¿no? Porque no tenemos ninguna señal que existe algún tipo de correlación positiva, negativa, etcétera. Al parecer, las variaciones en el comercio no tienen nada que ver o están poco asociados a cambios en la pobreza a primera vista. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando comenzamos a analizar qué es lo que ha pasado, las encuestas muestran que los latinoamericanos culpan a la globalización de la erosión de sus ingresos. Pero cuando ya nos vamos al análisis econométrico, que es decir, un ratito, comencemos, no es pues que sea la globalización. De repente, atrás de esa respuesta hay muchas otras explicaciones. Y aplicamos un método cuantitativo un poco más riguroso. Resulta que en realidad los latinoamericanos no están molestos por la globalización, están molestos porque sus ingresos están cayendo, ¿no? Y una de las razones por las cuales le echan la culpa a la globalización o al libre comercio es porque se creó excesivas expectativas. A inicios de los 90 se vendió la liberalización comercial y los tratados de libre comercio como los que nos iban a solucionar los problemas. Y no es así, se creó muchas expectativas. Y la razón más importante desde mi punto de vista personal es que muchas cosas pasaron en América Latina en esa época. Y hubo democratización, hubo libre comercio, hubo reforma fiscal, hubo privatización, hubo reforma laboral, hubo liberalización de precios. Entonces, cuando muchas cosas pasan al mismo tiempo, es muy difícil atribuir responsabilidades. Y es como, por ejemplo, que tú te metas en un cuarto oscuro y hay adentro 5 personas que te agarran a golpes y después sales del cuarto y te preguntan, oye, ¿quién te pegó? Entonces, no tengo la menor idea, porque pues, no pude ver las caras. Entonces, cuando tú no puedes ver las caras y después te ponen a los sospechosos ahí en fila, ¿a quién escoges? Al más grandote y al que es más feo, ¿no? Y la percepción sobre la globalización es exactamente esa, que la pérdida de empleos es muy visible, pero la percepción sobre las ganancias de largo plazo no es tan visible. Entonces, ahora sí, después de la motivación y de lo que la teoría dice, ahora sí pongámonos a hablar rigurosamente cuáles son los efectos del comercio en la pobreza. Son 3. El primero es a través de precios. Cuando nosotros nos liberalizamos o entramos en un tratado de libre comercio, los aranceles cambian. Y cuando los aranceles cambian, los precios cambian. ¿No es cierto? Porque el arancel es simplemente un componente más del precio. ¿Cómo nos afecta en términos de nuestro ingreso? Si nosotros somos consumidores, entonces el precio baja, nos beneficiamos. Si somos productores, nos afectamos negativamente.
A través del empleo. ¿Por qué? Porque cuando nos liberalizamos, accedemos a mercados externos, sobre todo en acuerdos bilaterales, y obviamente hay pues sectores que se contraen porque perdemos competitividad y hay sectores que se expanden porque ganamos acceso a mercados en donde somos competentes, ¿no? Y finalmente el gobierno, que es un canal muy importante. ¿Y por qué? Porque cuando nos liberalizamos y bajan los aranceles perdemos recaudación fiscal y algo tenemos que hacer al respecto. Y cuando perdemos recaudación fiscal, pues podemos crear nuevos impuestos, o de repente no, o de repente crear programas sociales, pero eso influye en nuestro consumo. La combinación de estos tres elementos, esos son los impactos en la pobreza, de la forma más rigurosa. Sin embargo, y acá viene el problema con los que apoyan el libre comercio de una forma pues, inambigua, frontal, indiscutible, es que el paso de los precios al consumo depende de un montón de factores. Primero, si los precios me van a afectar positiva o negativamente, depende si yo soy consumidor o productor de ese bien. Segundo, depende cuál es el peso en la canasta básica familiar. Si aumenta el precio pues, de los relojes ¿no? de finos, no me va a afectar en absoluto porque yo no soy un consumidor, probablemente a otra persona sí. La estructura del mercado. ¿Por qué? Porque si es un mercado que no es competitivo, entonces la reducción de precios por aranceles no se va a transmitir hasta el consumidor. Es decir, si yo bajo el 10% del arancel al trigo, no significa que el trigo que compra la ama de casa en el mercado se reduzca a 10%. ¿Y esto por qué? Porque tiene que pasar por un filtro, que es el mercado. Cuando el mercado es imperfecto, esas ganancias se quedan capturadas a niveles intermedios. Y lo que se ve en América Latina es eso, pues, que no hay ninguna proporcionalidad entre la caída de los aranceles y el cambio en los precios. Y finalmente la integración de los mercados, por supuesto. Si yo no tengo un puente, una carretera que ate una ciudad grande con un pueblo, entonces cualquier cambio de precios no lo voy a ver, no lo voy a sentir, ¿no? Uno de los temas interesantes de la crisis del aumento de precios, por ejemplo, fue que todo el mundo pensaba que este aumento de los bienes primarios iba a causar una pobreza extensiva en América Latina, ¿no? Porque los precios pues, subieron 30, 50, 100, 200%, y no se vio eso. Y una de las razones, irónicamente, fue porque las poblaciones pobres en América Latina no están integradas a los mercados formales, y eso ocasionaba pues, que cualquier aumento de precio no llegara, o muchas de estas poblaciones se autoabastecían. Entonces la integración de los mercados es importante para este canal. Cuando hablamos del empleo, depende de muchísimos factores. ¿Existe movilidad laboral o no? Yo les comentaba que habían sectores que se contraían y sectores que se expandían. Si los trabajadores se pueden movilizar de un sector al otro, fenomenal, tenemos ganancia. Pero si no se pueden movilizar, entonces no vamos a poder aprovechar las capacidades de los jefes de familia. Si están bien educados, entonces van a poder movilizarse con mayor facilidad. ¿Existe empleo o desempleo? Esto es fundamental. Si en una economía se liberaliza, entra en asociación con los Estados Unidos, por ejemplo, y la demanda comienza a aumentar, entonces el empleo comienza a aumentar, pero los salarios van a cambiar dependiendo de que si hay pleno empleo o no. Si hay desempleo, eso significa que hay un ejército de gente haciendo cola por los nuevos empleos. Entonces el sueldo nunca va a aumentar, lo que va a aumentar es el empleo, pero no el sueldo. Si estamos en sectores que son de pleno empleo, entonces sí, yo tengo que pagar más para sacar a uno de su actual trabajo para poder contratarlo. Y es ahí cuando recién los sueldos aumentan. Entonces esto depende, si hay informalidad o no, igual. La competitividad del sector privado. Y cuando tiene que ver con el gobierno, eso también tiene que hacerse uno la siguiente pregunta. Cuando las tarifas bajan, ¿mis pérdidas en recaudación son grandes o no? Países del Caribe, por ejemplo, su recaudación tributaria cae 30, 40% cuando se liberalizan. En Perú, Colombia, cae solo 2, 3%. Eso es muy importante. Esta pérdida de recaudación, ¿qué implica? ¿Que yo cree más impuestos? Ahora, si yo creo los impuestos, ¿son impuestos que son regresivos o progresivos? Cuando digo regresivos, es que son impuestos que proporcionalmente desfavorece más a los pobres, como por ejemplo un impuesto a las ventas, o es un impuesto progresivo, como el del ingreso, en donde los que pagan más, los que ganan más pagan más. Y finalmente, si yo me liberalizo o entro en un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, creo programas sociales compensatorios para compensar a los pobres, entonces la conclusión es que la teoría, cuando nos habla de los efectos del comercio y la pobreza, pues en realidad los principios, como decía Adam Smith y David Ricardo en sus notas al pie de página, dependen pues de un montón de cosas. Entonces el comercio en la pobreza,
Los efectos son absolutamente contextualizados. La teoría clásica asume que las condiciones C no existen, porque asume que el gobierno no existe. Y asumen que A y B son exactamente las mismas entre los países. Entonces, hablar del efecto del comercio en la pobreza de una forma tan ligera y tan aventurera es pues todo un problema, ¿no? En América Latina, todo lo que está pintado en amarillo pues no se cumple. Entonces, por esa razón, todos los papers que yo les hablaba del impacto del comercio en la pobreza no llegan a ninguna conclusión, pues, porque esto depende de una serie de variables. En América Latina, además, antes de la reforma hubo una protección increíble con los sectores intensivos en mano de obra. Además, el cambio tecnológico, que es un fenómeno que solo ocurre en esta globalización. En la última globalización del siglo pasado, solo hubo movimiento de bienes y servicios, pero no hubo cambio tecnológico. Ahora, la globalización vino con su hermano mellizo, con su gemelo, que es el cambio tecnológico. Los dos vinieron juntos. Entonces, cuando se calcula la desigualdad, no se sabe si la desigualdad la causó la globalización o la integración o el cambio tecnológico. ¿Y cómo así? El cambio tecnológico, es decir, las nuevas innovaciones, son complementarias a la mano de obra calificada y son sustitutas a la mano de obra poco calificada. Eso significa que cuando se inventa un software, yo voy a dejar de emplear, por ejemplo, a mucha gente que me hace trabajos manuales muy pequeños, pero voy a contratar a un técnico de primera para que me maneje ese software. Entonces, esto te genera una brecha salarial en el tiempo. Y eso no es culpa de la integración comercial, eso es fundamentalmente fenómeno del cambio tecnológico. Y lo último es que pues, nosotros nos liberalizamos cuando ingresó China y la India. Y esto nos complicó, porque ahora el modelo de David Ricardo de dos economías polarizadas, ahora se pone más compleja con una economía que está en el medio, que no es ni desarrollada ni subdesarrollada y que más bien es productora de bienes intermedios, ¿no? Lo cual nos conduce a algunas conclusiones para terminar esta sección. Los impactos del comercio en la pobreza son indirectos, son complejos, son de corto plazo, son de largo plazo, son altamente contextualizados y dependen de un montón de condiciones preexistentes y por lo tanto requieren de políticas complementarias. Es decir, no existe una receta para que el comercio tenga un impacto en la pobreza. El comercio y la pobreza es una moneda, son las dos caras de una misma moneda. Una cara es la liberalización, es todo el esfuerzo que tenemos que hacer por integrarnos al mundo. Y la otra cara es todo lo que tenemos que hacer internamente para que esa liberalización tenga efecto. Y tiene que ver con todas las variables que les mencionaba en el medio, ¿no? Entonces, esa es una idea que ya había mencionado, que la globalización es el feo grandote para la percepción de la mayoría. Y este es el elemento con el que quiero comenzar ya el rol de la democracia. Es que, dadas las características del impacto del comercio en la pobreza, se requieren dinámicas locales para solucionarlo y de diálogo político top-down y de viceversa. Es decir, sin democracia participativa es muy difícil tener efectos del comercio en la pobreza, porque por naturaleza los efectos del comercio en la pobreza son contextualizados y son de ámbito local. Entonces, si no conversamos, estamos en un problema. ¿Qué es lo que podemos decir sobre el rol de la democracia? A primera vista parece que los países más democráticos hubieran aprovechado más el libre comercio. Tenemos acá 4 cuadros. En el eje horizontal está el grado de apertura. Mientras más se acerca a 0, el país es más abierto. Y en el lado vertical tenemos el índice de desarrollo humano. Y lo que hemos hecho, hemos agarrado 2 indicadores de democracia, Polity y el de libertad de prensa, y hemos hecho algo muy interesante. Hemos agarrado a los 200 países y los hemos ordenado de acuerdo a qué tan democráticos son. Y hemos agarrado el tercil superior y el tercil inferior y los hemos comparado. ¿Cómo ha sido su performance en términos de libre comercio y pobreza, medido por el índice de desarrollo humano, en países altamente democráticos versus los que no son democráticos? Y la evidencia es muy clara. Ves que los países más democráticos son aquellos que han aprovechado más el libre comercio. Y es la tendencia, la inclinación mayor. Es decir, mayores niveles de apertura hacia el 0 reporta mayores índices de desarrollo humano, mientras que en los países menos democráticos, al parecer, no existe relación entre el libre comercio y pobreza, ¿no? Esto a primera vista. Ahora, podemos decir entonces, con este slide que le mencioné,
que la democracia entonces favorece la interacción entre comercio y libre comercio? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque esto es una descripción de data, esto no es ningún método riguroso. Tenemos un montón de problemas. Para pasar de lo que les he mostrado a alguna conclusión rigurosa, necesitamos resolver 6 problemas metodológicos. Uno, primero, que las variables que les mostré no dicen mucho, porque son variables muy vagas, muy generales, que incluyen las centenas de dimensiones que tiene la democracia y por lo tanto nos pueden llevar a cualquier conclusión. Segundo, que hay siempre una confusión sobre lo que es democracia y lo que es el imperio de la ley o la calidad institucional. Muchos economistas, en sus análisis cuantitativos, no consideran esta variable. Es decir, creen que la calidad institucional es lo mismo a la democracia, y no es así. Nosotros tenemos casos de dictaduras que han sido muy buenas en fomentar instituciones de tipo privado, de eficiencia de mercado, que han logrado esos propósitos, pero que en valores democráticos han sido pobres. Y al revés, tenemos países que son altamente democráticos en donde también las instituciones son de alta calidad. Tenemos que diferenciar. Una cosa es, por ejemplo, que hayan entidades reguladoras de la energía, del transporte, de las telecomunicaciones espectaculares, y otra cosa es que la sociedad civil tenga canales de representatividad. Son dos cosas muy distintas. Una dictadura o una democracia pueden tener lo primero, pero lo segundo solo pueden tener las democracias. Entonces, ese es un elemento. Perdón. Luego tenemos el problema de las variables omitidas, que hay un montón de potenciales explicaciones, como les mencioné al principio, que tenemos que incluir. Luego tenemos que interactuar la democracia con el libre comercio, una simulación cuantitativa para ver si ambas socias pueden reducir Luego tenemos efectos en el tiempo, que tenemos que ver si en el tiempo es que la democracia ha favorecido el comercio en la pobreza y no en un punto específico como el de ahora. Y el último es endogeneidad, que es un poquito más complejo, pero la noción es muy simple. La democracia puede mejorar la pobreza, pero a su vez, como les mostré en el primer slide, la pobreza puede mejorar la democracia. Entonces tenemos que controlar por este elemento, si no, los resultados no van a ser creíbles. Entonces, vamos a tratar de resolver estos 6 en lo mejor que podamos para llegar a una buena conclusión. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es vamos a tratar de resolver el primer problema. ¿Y cómo lo resolvemos? Vamos a utilizar índices de democracia más específicos. Y acá tenemos, por ejemplo, un índice que es la democracia, el tema de la representatividad, que es algo muy específico, es sumamente importante para los efectos del comercio en la pobreza. Es decir, he utilizado el mismo esquema teórico para ver, como les dije, cómo la democracia puede amplificar los canales de transmisión entre el comercio y la pobreza. Y resulta que los países que tienen representatividad de los sectores económicos y sociales, todo lo que está pintado en rojo se favorece. Es decir, la estructura de mercado favorece porque los consumidores tienen más representatividad y más voz. La integración de los mercados también, porque las poblaciones demandan formas de poder conectarse a la formalidad. En temas de políticas públicas, por supuesto, la población, si tiene representatividad, puede definir qué tipo de impuesto se crea o qué tipo de programa social se crea. Entonces, tener representatividad es importantísimo para la interacción del comercio y la pobreza. ¿Qué nos dice la evidencia empírica sobre esto? Que efectivamente eso ocurre. Eso ocurre. Otra vez hemos ordenado a todos los países y hemos agarrado al tercil en donde tienen mayor representatividad y al tercil donde tienen menos representatividad y hemos hecho el mismo ejercicio. Y la conclusión es clara, ¿no? Aquellos países donde hay más representatividad, algo muy específico de la democracia, parecen haber aprovechado mejor. Segundo ejercicio, la organización de la fuerza laboral solo sucede en democracias. Y esto es importante para resolver todo lo que está pintado en rosado, que es, si hay organización de la fuerza laboral, es decir, si los sindicatos pueden organizarse y se organizan en forma eficiente, entonces yo puedo lograr más movilidad laboral, puedo hacer que la capacidad de los trabajadores mejore, puedo hacer que la informalidad mejore, porque los trabajadores van a presionar y van a tener un mayor poder de negociación. Entonces, una hipótesis es que cuando yo tengo países en donde los sindicatos se pueden organizar, estos canales de transmisión se amplifican. ¿Qué nos dice la evidencia empírica? Que esto también sucede. Que cuando hago el mismo ejercicio, aquellos países donde los ciudadanos enfrentan menos trabas para organizarse en sindicatos, al parecer el libre comercio favorece más la pobreza. Y lo contrario con el segundo grupo. Otro ejercicio muy concreto y muy específico.
¿qué tanto la población puede participar en el diseño de las políticas públicas? Que era el canal que yo les mencioné, que son los temas verdes. ¿Será cierto o no será cierto? También parece ser cierto. Los países en donde hay más representatividad muy concreta, la inclinación o la relación entre la apertura comercial y el índice de desarrollo humano es más sólido, ¿no? Y finalmente, un tema que lo vamos a ver en el estudio de caso, que es fundamental, como las dinámicas, o mejor dicho, como los impactos del comercio en la pobreza requieren dinámicas locales, la coordinación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales es fundamental. Es fundamental para transmitir los mensajes, para escuchar, etcétera, etcétera, para coordinar y ejecutar las políticas, ¿no? Y el resultado es el mismo. Acá con menos claridad, porque ambas tienen inclinación, pero se ve que la inclinación en los que tienen alta efectividad en la coordinación es mayor. Entonces, al parecer, pues, a segunda vista, ya no a primera vista, sino a segunda vista, la democracia sigue siendo importante, ¿no? Pero ahora tenemos que resolver los otros problemas. Entonces vamos a tratar de resolver la correlación entre el imperio de la ley y la democracia. Y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a tratar de controlar por la calidad institucional. Y, oh sorpresa, el impacto sigue siendo positivo. Una vez que asumimos que la calidad institucional es distinta a la democracia, todos los impactos, al contrario, se vuelven más sólidos. Democracia sigue afectando en los 4 indicadores que hemos utilizado, sigue siendo un elemento importante para reducir el índice de desarrollo humano. Y ahora vamos a tratar de resolver finalmente el último, que es la búsqueda de una interacción entre comercio y democracia. Y es un paper que escribí el año pasado, en donde trato de responder otras preguntas, pero una de las preguntas que traté de responder es si la democracia es importante. Entonces hice un análisis en el tiempo, en ese periodo, y también hice un análisis en el año, tratando de resolver todos estos problemas, incluyendo la variable de democracia. ¿Qué tan importante es la democracia en la relación con el libre comercio? Tratando de resolver por los últimos problemas. Y los resultados fueron muy interesantes, ¿no? En primer lugar, en la data de los últimos 20 años, que pues, todas las políticas complementarias son fundamentales para mejorar el ingreso y la mortalidad infantil en un contexto de comercio exterior. Es decir, como les mencioné en el primer slide, es necesario hacer todas las cosas que estaban en el medio. Ahora, un análisis mucho más riguroso, tratando de resolver todos los problemas que les mencioné, llega a esta conclusión. Segundo, que la democracia, lamentablemente, no es una variable importante. Y esto se puede ver a varias cosas. En el análisis en el tiempo es porque la variable no es buena, porque la variable es muy vaga. Lamentablemente, no significa que la democracia no sea importante. Es simplemente que la variable que se usa acá no captura la multidimensionalidad de la democracia y no la puedo utilizar en otro análisis. Esas son las potenciales indicaciones. En el análisis en el año confirma que todas las políticas complementarias son importantes para mejorar el bienestar, pero cada una explica distintos tipos de bienestar. Y acá viene lo interesante. ¿Por qué? Porque acá sí agregué data específica sobre políticas complementarias que solo me permite un punto en el tiempo. Dice, la competitividad mejora el ingreso, mejora la pobreza, podríamos decirlo, pero no la expectativa de vida. Ojo, ¿eh? O sea, la competitividad del sector privado mejora el PBI per cápita, pero no la expectativa de vida. Pero la democracia hace exactamente lo contrario. La democracia mejora la expectativa de vida, pero no el ingreso. ¿Y cuál es la posible explicación? Este es un mensaje fuerte. Que la competitividad del sector privado asegura la acumulación de riqueza, pero no asegura mejor distribución. Pero la democracia sí. La democracia posiblemente no es un motor para generar bienestar en un contexto de libre comercio, pero sí es un motor para distribuir mejor los beneficios, ¿no? En suma, los resultados en panel y datos no son conclusivos. No podríamos decir que lo que mencionamos es absolutamente conclusivo, pero nos da algunas ideas. Y lo que tenemos que hacer, fundamentalmente, ya para terminar, y estas son ideas que ya les había mencionado, es para poder avanzar en este análisis necesitamos primero un marco teórico, que va a ser la siguiente exposición, que nos ayude a cómo poder nosotros mejorar nuestros modelos cuantitativos. Y segundo, necesitamos un estudio de caso, que nos ayude también a explorar cuáles pueden ser los canales para mejorar y poder amplificar los efectos del comercio en la pobreza en un ambiente democrático. Muchísimas gracias. Y disculpen por la tardanza.